corresponde tomar un poco de distancia con dos analistas a priori independientes, rigurosos, equilibrados, no sectarios y sin agendas ocultas, para que nos digan qué está pasando con la vida política peruana. Pero antes de dar una respuesta a eso, quisiera que nos digan una palabra sobre los dos acontecimientos electorales que han tenido lugar ayer en América del Sur. Por una parte, en Argentina ha habido por segunda vez elecciones internas, abiertas, simultáneas y obligatorias, las llamadas PASO. Tanto más importante que nos hemos inspirado nosotros en este procedimiento, que entre otras ventajas tiene reducir el número de los candidatos, porque desde ya quedaron eliminados todos los que obtuvieron menos de 1.5% en estas elecciones primarias, abiertas, simultáneas obligatorias PASO. Hay varios demagogos notorios, entre los cuales un sindicalista importante, Elia, ¿no?, que era uno de los grandes sindicalistas, que no ha pasado, ya está fuera. De manera que se ha limitado el número de los candidatos y en buena cuenta está concentrado en 3 ahora las posibilidades electorales. Esto es algo positivo. Y por otra parte hemos tenido también anoche un debate entre los 7 candidatos presidenciales, no 8, porque el del partido de Fernando Villavicencio asesinado no lo pudieron formalmente inscribir a tiempo, de manera que se quedó vacío su sitio, pero hubo 7 que discutieron, entre otras cosas, seguridad ciudadana. Y no escuché muchos planes claros, y no escuché muchos anuncios sobre lo que iban a hacer frente a una realidad que se ha vuelto gravísima para el Ecuador y para los países vecinos, entre ellos nosotros. Es decir, se ha vuelto el país un teatro de operaciones entre carteles internacionales de narcotráfico, particularmente mexicanos. Y se dice que parte del lavado de activos que se lleva a cabo allá está favorecido por el hecho de que la moneda nacional es el dólar. Su punto de vista, señor Luis Fernando Núñez. Pues absolutamente de acuerdo contigo, creo que hay unos carteles instalados ahí. Me dicen que en Ecuador, y bueno, José Manuel hace poco ha estado allá para otras elecciones, él podrá hablar más de eso. Dicen que hay 9 familias muy poderosas a nivel económico y ahora hay como 7 carteles de la droga, muchos de ellos vinculados a Sinaloa, en México. Tanto que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dado muchos comentarios sobre el asesinato de Villavicencio, a quien tuve el gusto de conocer acá en el 2017. Claro, vivió exiliado cuando fue amenazado en la época en que él combatía con mucho coraje contra Rafael Correa, al que atribuía haber favorecido la instalación en, sobre todo, los puertos del Ecuador de los cárteles. Ahora, yo te digo una cosa, Fernando. Yo tengo la impresión que lo que está pasando en Ecuador es un reflejo de lo que viene pasando en América Latina con el tema de la narcopolítica. De la narcopolítica que ha invadido a su gusto el área política en el sentido de poner candidatos, quitar candidatos, manejar candidatos, manipular candidatos para favorecer sus negocios y que se hagan la vista gorda. En el otro caso que me nombraste, el caso de Argentina, yo sinceramente lo de anoche no me sorprendió. Yo he venido siguiendo el proceso argentino día a día y yo veía cómo Milei encantaba, un tipo de ojos azules, blanco, con un pelo desordenado, muy rockero de origen. Rockero de origen, que es soltero. Ayer le preguntaron sobre la primera dama y dijo, tengo 4 perros. Sí. Detesta a sus padres, a los que se jacta de no ver, ni hablar, ni reconocer. Es un tipo... Y considera que podría haber comercio de niños en una sociedad liberal abierta. ¿Por qué no? Lo ha dicho. Los niños podrían ser mercancías. Es un candidato disruptivo, que es el término que se usa en mercadotecnia política. Va a dar una dura lucha. Vamos a ver ahora los otros cómo se recomponen, aquellos que, por ejemplo, no entraron a esta después de las PASO. Pero va a ser una dura lucha. Y lo que sí me sorprendió, que no debería, es el candidato de gobierno. Yo nunca pensé que el ministro de Economía de un país destruido económicamente llegara a sacar la votación que sacó. Relativamente alta para el tiempo que llevan en el poder y los conflictos internos con la Kirchner, ¿no? Pero el peronismo es una maquinaria política y ayer funcionó muy bien para que él llegara casi al 26 y tanto %. Su opinión, Juan Manuel Villalobos. Gracias, don Fernando. Sobre todo después de haber sabido que ha estado hace poco en Ecuador y que puede darnos una opinión fresca y documentada. Sí, estuve en las elecciones subnacionales de gobernaturas, de alcaldías, esto fue hace unos meses atrás, y recordemos que ya para esa elección se había producido el homicidio también de un candidato a una alcaldía, es decir... En Manta, creo. Sí, es decir, la violencia política que se ha introducido en la política
los carteles de la droga, el sicariato, hacían prever que esto podría suceder en Ecuador. Es un tema muy sensible, eso se refleja en la débil institucionalidad que hay en ese país, que al parecer ha sido tomado por los cárteles mexicanos como una salida de la droga peruana y colombiana por esas rutas, porque tienen más facilidad, digamos, de penetrar en los círculos policiales, políticos, ¿no? Vamos a ver ahora qué pasa en la elección, la baja, el asesinato de este candidato es algo terrible, ¿no? En Latinoamérica creo que no son muchos los candidatos. Colosio, Galán, ¿no? 100 por síntesis, si no hay que remontarse al 48, Luis Fernando con el célebre candidato colombiano Eliezer, ¿no? Sí, yo recuerdo lo de Galán en 1989. Sí. Yo iba hacia un congreso de jóvenes, en ese tiempo era joven, en París, en el 89, por los 200 años de la Revolución Francesa, hicimos escala en Bogotá, había muerto, lo habían asesinado una hora antes. Y si lo pasamos al caso peruano, y Juan Manuel también es experto en el tema electoral peruano, en el interior del país, en las elecciones, acá se da mucha violencia. No tanto en Lima, pero en el interior se da mucha violencia. Acá ha habido también homicidios de candidatos en las elecciones del año pasado. Hubo un candidato en Huancavelica que también fue asesinado, ¿no? No sabemos las circunstancias, pero digamos, también ha pasado acá, ¿no? Yo quería retomar el tema de las primarias. De las PASO en Argentina. Las PASO en Argentina. Sobre todo porque tenemos la repercusión que va a tener acá. A mí me hubiera gustado ir a ver cómo se llevan a cabo, pero la Argentina no tiene la figura de la observación electoral como la tenemos acá y en otros países de Latinoamérica, entonces ha sido difícil ir a presenciar esas elecciones. Pero lo importante era ver cómo es que funcionan allá, ¿no? En el caso de Milei es candidato único, y lo que me temo que va a pasar acá es que, al igual que con candidato Milei, único de su familia, de su partido, acá en el Perú también la mayoría de partidos van a presentar a las PASOs un solo candidato. Lo ideal sería que, como en el peronismo o en la otra agrupación donde han habido dos candidatos, digamos, fuertes, y entre cada uno ha competido la candidatura, eso podría servir para mejorar la democracia interna partidaria. Me temo que eso no va a pasar en el Perú en la elección de las primarias presidenciales. Para las congresales sí, porque obviamente hay un abanico de candidatos congresales por partido y se van a disputar básicamente el número en la lista. ¿Qué otro país en América Latina aplica esta fórmula de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? PASO. Uruguay, pero con peculiaridades distintas a la Argentina. Nuestro modelo es casi similar al de la Argentina. Sí. En Uruguay la elección... Pero no se ha aplicado nunca en el Perú. No se ha aplicado. Se ha suspendido cada vez que ha habido que aplicar. En Uruguay la primaria es solo para la candidatura presidencial. Incluso el candidato presidencial elegido en la primaria elige a su candidato a la vicepresidencia. Y el Congreso, las parlamentarias, sí se eligen no con primarias, ¿no? De acuerdo. Entre tanto, nosotros estamos ante una incertidumbre sobre el calendario electoral. Hay quienes quieren que se adelanten las elecciones, la mayoría piensa que eso ya no es más viable, y entre tanto se ha acentuado una crisis de legitimidad del Congreso, claramente, sobre todo a partir de la elección del señor Soto, y de la crisis que ha estallado en la bancada de Acción Popular. ¿Cómo interpretar lo que está sucediendo con esos dos partidos que han sido partidos de centro, ¿no? Y que han permitido con frecuencia el establecimiento de una correlación de fuerzas razonable? Señor Villalobos. Bien, en el caso de Acción Popular, es un partido que tiene ya hace varios años problemas internos. Recordemos que Mesías Guevara ha sido su último presidente reconocido por el registro de partidos, y hace unas semanas el señor del Águila, después de mucho tiempo, creo que 2 años, ha logrado que su elección como secretario general del partido sea recién reconocida por el registro de partidos, lo cual hace que el partido internamente tenga problemas. Ahora, en el tema de su bancada, pues todos sabemos los problemas que afrontan la mayoría de sus congresistas, denominados los niños, ¿no? Y bueno, parece que hay una pugna ahí por quien lidera la bancada, que ha originado que más de la mitad renuncie a la bancada, no al partido. Y bueno, eso genera pues que estos problemas desde Acción Popular. En el caso del señor Soto sí es lamentable, ¿no? Las mentiras en que viene incurriendo. En Panorama ayer salió un reportaje
en el cual participé y me mostraban el documento, la declaración jurada que él presenta como candidato en el año a fines del 2020 para ser congresista al Jurado Electoral Especial de Cusco, y él con su puño y letra declara que él no tenía deudas por reparación civil. Si él, digamos, declaraba que sí tenía deuda, no podía candidatear, pero él sí tenía, de acuerdo a lo que ha informado el Poder Judicial, él sí tenía una deuda por una reparación civil en un proceso penal que se le había interpuesto por difamación. Él ahora en un a un oficial de la policía al que atribuyó él en un comunicado del presidente del Congreso señala que él no ha tenido una sentencia, sino tenía una reserva del fallo condenatorio. Lo que hay que señalar que la reserva del fallo condenatorio es una sentencia, es una resolución del juez que declara la culpabilidad del señor Soto por el delito que se le ha imputado, no le impone la condena, que es distinto, no le impone la condena, pero sí señala que es culpable y le fija una reparación civil, que es la que él ha pagado recién en junio del 2021, cuando ya había sido elegido. O sea, ha sido si él pagó sobre la base de una información judicial inexacta, firmada por escrito. Ha sido elegido bajo una información falsa consignada por él, porque le mintió al Jurado Electoral Especial de Cusco al decirle que él no tenía deuda. Él con esa deuda no podía postular, no hubiera podido ser elegido. Cuando se entera el Jurado Electoral Especial en junio que él tenía la deuda, ya el señor estaba proclamado, ya no podía ser retirado de la contienda. No podía ser retirado. Ya no. Pero el jurado... no podía llegar al Jurado Nacional de Elecciones. No, porque nunca fue tachado ni el jurado no tomó conocimiento, el de Cusco, al momento de calificar la lista, de que el señor tenía la deuda. Solo por el principio de presunción de veracidad, tomó como verdadera la declaración jurada. Y eso no es un punto que se verifique, que el jurado deba verificar. Lo verifica, pero necesita el apoyo del Poder Judicial. Le pide la información al Poder Judicial. El Poder Judicial de Cusco le ha contestado en junio, cuando ya el señor había sido elegido. Entonces, acá hay que evaluar también las demoras en el Poder Judicial en el Cusco, porque es que no dieron la información a tiempo. El señor se inscribió en Navidad, antes de Navidad del 2020. Teníamos los últimos días de diciembre, hasta enero, febrero, para saber si el señor tenía la deuda. Ahora, el Jurado Electoral Especial, si bien es cierto, ya no lo podía sacar de carrera, sí podía dar cuenta al procurador del Jurado Nacional para que denuncien. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Entonces, es otra conducta que hay que evaluar de los miembros del Jurado Electoral Especial, del presidente del Jurado Electoral Especial de Cusco, del miembro fiscal, que la Junta Nacional de Justicia los puede procesar disciplinariamente, o los órganos de control de esas instancias. Pero el Jurado Nacional no tomó conocimiento porque no vino en apelación, nunca llegó el expediente a Lima, ¿no? Señor Núñez, todo esto es complicado para el que no es abogado, pero la conclusión que se saca es muy negativa sobre el presidente que ha sido elegido hace poco para ser el titular del órgano político por excelencia de nuestra democracia. Y desprendiéndose de la narrativa de lo que ha contado el doctor Villalobos, si él salió corriendo a pagar, es que él sabía que había metido la pata a la hora de la declaración. Ahora, él la semana pasada, a raíz de este escándalo, ha dicho, bueno, si tengo que dar un paso al costado, lo doy. Sí. Pero no se le ve la intención, porque ha estado usado las redes de la presidencia del Congreso para defenderse, y no su cuenta personal, y digamos, todo el mundo del lo defiende, excepto hoy la señora de Avanza País, Chirinos, ha dicho, veremos para nosotros, y la bancada está esperando explicaciones por escritas y argumentadas. Pero por supuesto, y yo con todo el aprecio que le pueda tener al ingeniero Acuña, creo que en desmedro de su reputación como jefe del partido le haría daño apañar este asunto. Este asunto debe definirse en los próximos días, ya sea porque están recogiendo firmas o porque el presidente del Congreso diga, bueno, me allano y no sigo de presidente del Congreso. ¿Ustedes creen posible que regrese el tema del adelanto de elecciones? Quizá ya no para el 24, pero para el 25, tener una válvula de escape, como se dice, o el tema está cerrado. Tengo entendido que congresistas de izquierda han planteado de nuevo un proyecto de ley para que se hable del asunto. Pero tengo la impresión, por gente conocida en el Congreso y sus asesores, que esto no tiene mucho asidero, que los congresistas ya se metieron su chip en la cabeza de que ellos van a estar ahí hasta el 2026. Y han pensado en su vida personal, económica y política con esa meta. Señor Villalobos. Sí, coincido con Luis Núñez, ¿no?
Sé que hay un grupo de parlamentarios de izquierda que estaban por presentar, no sé si lo han presentado, pero estaban por presentar por un proyecto para retomar el tema de adelantar las elecciones para el 24, ¿no? Primero que ya por los plazos hay que ser sinceros, ¿no? Ya sabemos que adelantar las elecciones implica reformar la Constitución y eso demanda 2 legislaturas. Tendría que ser de agosto en adelante hasta diciembre la primera y la segunda de marzo a julio del próximo año, con lo cual no te daría tiempo para un hacer año menos es ya eso de ganado, ¿no? O hacerlo con referéndum. Es decir, creo que se le está engañando a la población a generarle expectativas que no se van a poder cumplir de adelantar las elecciones para el 24. No, 25. Para el 25 legalmente y los plazos darían, pero ya estando a un año más para acabar el periodo, yo creo que los congresistas, en realidad esto pasa por la voluntad del Congreso y han demostrado que no la tienen para alcanzar los votos necesarios para adelantar. Y entre tanto, ¿qué reformas es razonable creer que los señores congresistas quieran hacer? Luis Fernando Núñez. No les veo muchas intenciones. Yo, por ejemplo, creo que que el congresista tenga una relación más directa con su elector, los circuitos electorales deberían ser mucho más representativos. ¿Cómo es posible que un elector de San Juan del Lurigancho no sabe por quién está votando, o Los Olivos de los grandes, ¿no? De los grandes circuitos? Entonces yo creo que alguno de esos debería aprobarse. Y afincarse mucho, lo que se supone ya está aprobado, volvemos al tema anterior, de la elección interna, porque la pandemia ha sido la excusa perfecta para que no se hagan las elecciones, estas pasos. Yo creo que ha sido un momento para hacerlo. Y creo que el tema de financiamiento, que ojalá se haga un mayor estudio del tema de financiamiento de los partidos, porque eso en el pasado ha dejado muchos cabos sueltos sobre la ruta del dinero. Señor Villalobos, le corresponde palabras finales y serían referidas a si pudiera hacerse una reforma electoral. ¿Cuál es la más importante? Mira, yo creo que una de las reformas importantes y necesarias, y ahora a propósito de la dispersión de bancadas, es analizar si la valla del 5% y 5 congresistas es suficiente, ¿no? Creo que podríamos pensar en subir la valla para que no haya una fragmentación excesiva en el Parlamento, como hay ahora que hemos llegado a casi 12 bancadas. Pero eso no es porque han sido elegidas 12, fueron 10. Sino porque se rompen una vez dentro. Y habría que establecer ahí normas dentro del reglamento del Congreso para impedir que la bancada le pertenece al partido, no a los congresistas. Entonces el congresista entra con un partido y se debe quedar ahí. Si se quiere ir, pues habrá que abrir la puerta para que renuncien, ¿no? Vamos a ver si los de Acción Popular están escuchándolo y si van a compartir esa opinión sobre la bancada y el partido. Muchas gracias, José Manuel Villalobos y Luis Fernando Núñez, por su presencia acá, por el optimismo con el que observan nuestra realidad política y la esperanza que nos siembran pese a todo. Muchas gracias, de la misma manera que ustedes